Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Hoy lo que te traigo es una entrevista con la autora Elisenda Pallás, que junto con su coautor, Josh Steinberg, ha escrito un libro llamado El juego de la hora, que trata de aproximar el mindfulness y la meditación, además del yoga, a gente joven, de niños a adolescentes. Es un tema que a mí me interesa mucho personalmente porque yo, como sabes, me dedico a la enseñanza y es algo que me ha interesado desde hace un tiempo, ¿no? Que yo hace tiempo que busco formas de aproximar la meditación a gente joven porque yo creo que les será de gran ayuda, especialmente pues a las edades a las que yo les doy clases, que son pues digamos de 14 a 18 años. En esta entrevista hablamos un poquito de todo, pero sobre todo hablamos de educación, de cómo se puede mejorar el sistema educativo, de los retos a los que uno se ve enfrentado cuando intenta dar clases a las generaciones de hoy en día y también pues bueno, a los problemas que tienen estas generaciones, ¿no? La presión a la que se ven sometidos y un poco cómo se trabaja con todo esto. Elisenda y yo son los fundadores de Slow You Mindfulness y los dos se dedican desde hace años a la instrucción en mindfulness pues, para niños y adultos. Como puedes ver en la pantalla se ve la portada de su libro, El juego de la hora, y en la descripción te dejaré un link para que puedas comprarlo si es que te interesa. Como siempre, ya sabes que en este canal no hay post promocionados, es decir, que todo lo que te pongo aquí son cosas que a mí me interesan personalmente y ni veo ni voy a ver jamás un duro por ellas. Así que, bueno, sin más preámbulos, te dejo la entrevista con Elisenda Pallás. Yo disfruté muchísimo haciéndola y espero que tú también disfrutes mucho escuchándola. ¿Cómo te metiste en el mundillo del mindfulness, la meditación, todo eso? La verdad es que me encontré un poco dentro sin saber muy bien Ujú, cómo había llegado. Por un lado, de joven tenía una vida espiritual bastante rica, ujú, participaba en grupos de cristianos de base, o sea, mm, muy en la línea de TSE, y en algún momento algo no me cuadró. Y esa parte de mí más espiritual se quedó, bueno, ahí en la ujú, nevera guardada, ¿no? Y en algún momento también de mi vida, cuando mm, murió mi padre, falleció mi padre, entré en contacto con una persona mm, que me invitó a un fin de semana para que me tranquilizara, me relajara y resulta que era un fin de semana de meditación budista con día de silencio y práctica de Tonglen. ujú, Entonces, esa fue mi introducción, fue un shock total y allí se empezó a mover algo y bueno, poco a poco empecé a interesarme más por el tema, ¿no? Un poco así, desde eso, más desde lo físico, con el tai chi y el qigong, ujú, y hasta que un día, pues, ya me metí en un grupo y dije: "Bueno, voy a ver esto realmente de qué va". ujú. Y empecé Guau, a practicar Vipassana con José Luis Molinuevo y bueno, y hasta ahora. está mal. ¿Cuántos años llevas metida en el mundillo, digamos? La verdad es que, digamos, como oficialmente, o sea, con conciencia de que quería estar allí, desde el 2014. No, no está mal. Y antes muchos años haciendo, bueno, tonteando con la meditación, ¿no? Ujú. Como esos chicos que te gustan, pero no te acabas de decidir, ¿no? Y Sí. bueno, ya lo dejamos para otro momento, hasta que ya se quedó. Bueno, la verdad es que empezar con un retiro es bastante bestia. Yo solo me atreví a hacer un retiro cuando llevaba ya bastante tiempo meditando, a lo mejor una hora diaria, y iba ya con miedo. O sea, que supongo que debió ser absolutamente chocante, ¿no? Porque No, fue un shock. Yo sí. me acuerdo en la práctica del Tonglen Mm, que la persona que dirigía el retiro era una monja budista que tiene práctica en Gales, está en mm, un monasterio en Gales, y es alguien realmente muy amoroso. mm, Y recuerdo ir llorando mm, a decirle: "No me sale el ejercicio, mi bola todo el rato es negra. mm, ¿Cómo haces para que la bola sea blanca?". Y era el hacer, ¿no? El hacer, mm, hacer, hacer. Y comprender qué es no hacer, ujú, ¿no? Llegar a la comprensión no cognitiva, ¿no? No intelectual de que se trata de no hacer, es, bueno, pues ha sido un camino. Pero sí, fue muy bestia.
También el día que me dijeron: "Y va a haber un día en silencio". Digo: "Ya ves, a mí esto nunca me había hablado nadie de esto. ¿Dónde me metí?". Y fue Sí, también sí. un descubrimiento. Por si mis oyentes no saben, has escrito un libro, ¿cómo pronuncias el nombre? Jost Scheinberg. Joe Schellenberg. Eso. Pues eso, básicamente es meditación y yoga para jóvenes, ¿no? ¿De dónde sale la idea? Nosotros en 2014 Ujú, comenzamos a trabajar con una metodología ujú, infanto-juvenil de mindfulness, un programa de ujú, mindfulness, y éramos los responsables de implementarlo en España. Cuando comenzamos, no veníamos del entorno niños, ujú. ¿no? Teníamos contacto con los niños de la familia, pero no formalmente, no éramos profesores ni psicólogos. Y a veces nos faltaba herramientas, ¿no? El programa nos guiaba, la estructura nos guiaba, pero nos falta completar un poco más, ¿no? Y nos falta completar un poco más desde el jugar, porque Sí, los programas, aunque haya mucho juego, no deja de ser algo muy estructurado, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto ligero? ¿Cómo puedes hacer esto divertido? Allí lo teníamos como idea, crear algún tipo de recurso para nosotros. Y al ir formando instructores también en esta metodología, nos pedían el mismo recurso que nosotros necesitábamos. Oye, pero no debe haber algo allí, ¿no? Y la pandemia, una cosa que nos trajo COVID fue tiempo. Y en claro. ese tiempo extra que tuvimos el tiempo de imaginar cómo esto sí podía ser. Y, y sí que es cierto que la base es yoga y es mindfulness, y también es cierto que lo planteamos desde la práctica informal, es decir, desde tu propia vida, desde el momento en el que estás con tus padres en la escuela, Mm, sin que tenga que sonar una campanita o sin que tengas que meterte en algo que quizás no sabes si quieres hacer, cómo puedes empezar a explorar en ti mismo, cómo puedes empezar a hacer pausas en las que no hagas, simplemente estás jugando, jugando a sentir tu cuerpo, ujú. jugando a observar tu mente, jugando a observar las emociones, jugando a observar la conexión y todo aquello que te une a los demás. Y así nació un poco. Me interesó mucho porque a ver, yo soy profesor de instituto, o sea, yo doy clases de física a alumnos, pues sería, de equivalente de España sería de tercero de eso a segundo de bachillerato. Wow, Y, y lo que veo es, pues eso, que especialmente hoy en día, ¿no? Con toda la tecnología que tienen y tal, ¿no? Pues no tienen, el nivel de atención es muy bajo, o sea, les cuesta mucho mantener el foco durante mucho rato y luego, pues eso, ¿no? Siempre ves que hay muchos problemas emocionales que piensas, leches, es que si estos críos tuvieran la herramienta del mindfulness desde antes, ¿no? Si la llevaran puesta, sería tan fácil. Yo pienso en mi propia adolescencia y si alguien me hubiera explicado todo esto, lo hubiera pasado tan menos mal, ¿no? Eh, y, he intentado desde hace años, pues eso, eh, a veces ofrecía sesiones de meditación después de la escuela, ahora lo que he hecho es una especie de curso virtual y lo que me está costando mucho es un poco vencer a un cierto estigma. No sé si os pasa eso, o sea, que hay muchos, sobre todo adolescentes, ¿no? Que es como, uy, mindfulness, no, eso es lo que hacen los hippies, me van a decir que encuentre la paz interior, me vas a poner una campanita, no sé qué. Y la idea de que no, 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 o sea, que no hace falta todo esto, ¿no? De que tienes que prestar atención a lo que está pasando, punto, ¿no? Y es, ¿cómo vences esa resistencia, no? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Porque a mí me cuesta mucho. Lo primero explicándoles que lo Mm, que hacemos es entrenar la atención ujú, y que atención es libertad. mm, Los adultos, muchas veces, porque les vemos sufrir y porque proyectamos en ellos nuestras propias vivencias, ¿no? Como mm, adolescentes, como jóvenes, y ese deseo es compartido. Todos los que trabajamos con niños y en el bienestar de niños deseamos que tengan más herramientas que nosotros, ¿no? O que ujú, las tengan antes. Es algo muy bonito y algo donde muchas veces no podemos evitar también dirigir, ¿no? Porque ya sabemos lo que es bueno para ellos. ¿Qué pasa cuando cambias el foco y decir, no, no, yo lo que te entrego es una herramienta para que tú cultives tu atención, para que tú decides qué quieres hacer con ella? Quizás te quieres concentrar para sacar un mejor rendimiento escolar,
quizás la quieres usar para mejorar, práctica deportiva, ¿no? Ujú, Y es algo que engancha a muchos jóvenes. O sea, si ya me gusta el deporte, si ya estoy compitiendo, mm, jolín, si puedo competir mejor, o quizás lo puedes, gestionar. Y allí hay un número importante, ¿no? De personas que se suman. Quizás la puedes utilizar para no ponerte tan nervioso en los exámenes, no ujú, colapsarte cuando hay exámenes, que al final es rendimiento, ¿no? ujú. Sí. ¿Y qué es lo que les interesa a ellos? Porque si sabes lo que les interesa a ellos, es más fácil decirle: "Pruébalo, no hay ningún compromiso, no tienes que casarte con nadie, no tienes que ir a tocar campanillas al monte", Mm, ¿no? ujú. Es solo pruébalo y si no te sirve, déjalo. Lo que les pedimos es que se comprometan con 4 sesiones y normalmente con 4 sesiones ya ven que ha pasado algo. Y si no te sirve, si no te gusta, lo haces. Si te da pereza, lo haces. Si no te sirve, no lo hagas. Sí, es que además es algo que la gente piensa que te tienes que ir a, no sé, a Sri Lanka a meditar 8 horas al día para notar algo. Y es que es verdad, es que en 4 sesiones ya se nota. Es tan rápido. Incluso en la sesión misma, yo recuerdo que cuando empecé a hacer estas cosas que hacía en persona, cada vez venían más estudiantes y al final yo, ¿esto qué está pasando? Y se ve que se había corrido la voz de que después de que cuando llevaban ahí 3, 4 minutos de hacer nada, respiraciones zen de estas de que cuentas solo Mm. pura concentración, y decían, lo más relajado y tranquilo que has estado en tu puñetera vida. Y yo, o sea, ¿cómo puede ser? Y claro, supongo que es que ellos no también viven en un mundo donde estar tranquilo y relajado es más complicado que a lo mejor lo era para nosotros, que no teníamos tanto estímulo a nuestro alrededor. Y solo eso ya vale la pena, pero luego, claro, encima la herramienta que llevas luego detrás, ¿no? O sea, te duele la pierna y puedes lidiar con el dolor 10 veces mejor. O estás teniendo un mal día y lidias mucho mejor con el miedo. O sea, es como un superpoder casi, ¿no? Sí, lo del superpoder, Mm, he experimentado mm, cierto rechazo mm. Ah, con esa herramienta. ujú, Aquí hablando de cómo, ujú, compartirlos, ¿no? Porque tienen ya tanta exigencia que ujú, además tienen que tener un superpoder. Toma ya. Es decir, les pedimos, además hay como cierta contradicción ujú, que en mi opinión, solo puede resolver la presencia de uno mismo. Les pedimos o les invitamos a que se calmen, les invitamos a que se concentren, les invitamos a que se cuiden mejor y luego les damos instrucciones de todo lo contrario. No, en no, que ahora relajaros, ¿no? Yo ujú, conozco, mi entorno es bastante del sector educativo, conozco ujú, muchos profesores y es como, no, empezamos las clases siempre con una respiración y luego hacemos los deberes, corregimos, ponemos el examen, ¿no? Si la pausa la vas a hacer para que tus clases se puedan condensar mejor, ujú. eso ya no les sirve, porque les estás dando un mensaje contradictorio. La pausa debería ser para saber cómo te sientes, darte cuenta de lo que necesitas, darte cuenta que a lo mejor en este momento no te lo puedes ofrecer, pero mantenerlo cerca y continuar con el siguiente momento lo mejor que puedas, sin trucos del adulto. De hecho, hay algunas investigaciones, algún research que se ha hecho y en grupos de control, donde los alumnos que han practicado programas de 8 semanas versus grupos donde el profesor practica y activamente pone en práctica su actitud, su mindfulness, hay mejores resultados cualitativos en el grupo de alumnos que tienen profesor mindful que los Ujú. que han practicado 8 semanas mindfulness. Anda, curioso. Porque ¿a quién van a copiar? ¿Al Ujú. adulto que les dice que hace una cosa, pero hace lo contrario? ¿O al que les está inspirando? La verdad es que tiene sentido. Yo no hago mindfulness durante mis clases, lo hago siempre como lo ofrezco a voluntarios fuera de las clases, pero sí que es verdad que veo que desde que empecé a hacer meditación más en serio, sobre todo, eh, claro, puedes modelar mucho mejor cierta forma de responder, yo qué sé, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo respondes a los errores.
¿no? Cómo respondes a las malas notas, yo creo que el problema es eso, que yo a veces tengo que explicarles a los alumnos, ¿no? Me dicen, no, es que este profesor tal se ha enfadado mucho conmigo. Entonces, claro, hay que explicarles, mira, somos personas, ¿no? Entonces, si yo te pongo un examen y lo haces muy mal, lo primero que pienso es que yo soy mal profesor, entonces me pongo defensivo, entonces me cabreo y entonces lo pago contigo. Y es muy difícil salir de esa, ¿no? Es muy difícil decir, bueno, es un mal examen, no me vas a gustar más ni menos como persona, has hecho un mal examen y hasta no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es modelar esta idea, ¿no? No me vas a gustar más porque me saques una buena nota, no me vas a gustar más porque me das la respuesta correcta. De hecho, muchas veces que te pregunto algo porque quiero que te equivoques, porque sé que es algo que la gente no entiende, que quiero sacar a la superficie y luego pues cosas como eso, ¿no? No gritar a los alumnos, ¿no? Cuando hay un alumno que grita, yo siempre les digo, ¿tú me has oído alguna vez gritar? Y entonces, ¿por qué me lo hacen a mí? Y entonces, sí, es curioso, pero sí que funciona mucho mejor, ¿no? Porque ven que predicas, digamos, con lo que haces y no, digamos, les pides una cosa y luego haces la contraria. Sí, sí, sí que tienes toda la razón. Pero mira, es curioso porque no se me habría ocurrido nunca esta idea. Muchas gracias. Me ha dado que pensar. Y lo de los deportes también me ha dado que pensar porque no soy una persona muy deportista y mira, es otro ángulo por el que entrar. Así que muchas gracias. Otra cosa que te quería preguntar es, ¿por qué mezclar? O sea, por un lado tienes el mindfulness, ¿no? Y por el otro tienes las posturas de yoga. ¿Cómo se os ocurrió mezclarlo y cuáles son las razones un poco por las que optasteis por eso? Porque para nosotros es lo mismo. Ujú, Es decir, tu cuerpo siempre está aquí, ¿no? Y, ujú, y eso es algo que en el entorno escolar ujú, nos olvidamos, o en ujú, el entorno educativo. Y los niños y los jóvenes son sobre todo cuerpos, son energías, son ujú, vivacidad, son la vida. Y les pedimos que esa vida la retengan para ujú. cultivar su mente. ¿Cuándo le damos espacio? ¿En 40 minutos de recreo si tienen suerte? El bachillerato puede ser mucho menos. La hora de educación física a la semana, Sí. tu cuerpo te dice en todo momento cómo estás. Es la puerta de acceso que te conecta interna y externamente, ¿no? ¿Cómo vas a saber qué es lo que no va bien o que algo se está empezando a salir de su centro si no puedes conectar con este radar que Ujú. te está explicando cómo están las cosas? El cuerpo no es algo de separado de la mente. Bueno, de hecho, todas las meditaciones, digamos, orientadas al noting de emociones, las emociones no las sientes nunca en la mente. En la mente solo te llegan, digamos, pensamientos, pero las emociones las sientes siempre en el cuerpo, ¿no? Son sensaciones corporales que van oscilando, pero no. Y Ujú, también las ujú, funciones más ujú, básicas, o sea, ujú, tengo hambre, o sea, ¿cuántas veces como adultos tenemos pis y no te ujú. das cuenta hasta que llevas 2 horas en el ordenador y está retorcido tu silla, ¿no? Y dices: "Pero si es que toda la mañana no he ido al baño", ¿no? Sí, Eso sí. no es saludable, eso no es amable contigo mismo. ¿Cuántas veces no bebes agua o no comes o comes en exceso? O te estás durmiendo, pero quieres acabar de ver el capítulo de esa serie tan buena que te Mm, encanta, ¿no? En ujú, ese rato que estás tú solo en casa y dices: "Ah, este rato que es para mí". Tu cuerpo te está diciendo: "Por favor, vete a la cama, ya estoy cansado", ¿no? Hónrame. ujú, El La mente da instrucciones que el cuerpo normalmente siempre sigue, ¿no? Suena el ujú, despertador y dice: "Levántate y vete a la ducha, desayuna y vete a trabajar, ujú, carga con esta bolsa con todos los exámenes, el portátil, que pesa un montón, pero tú cárgala". ¿No? ujú. Vete con la bici tantos kilómetros, llega. Y el cuerpo sigue siempre, el cuerpo colabora siempre que puede y no estamos acostumbrados a escucharle. También el cuerpo te ancla. El cuerpo ocurre ahora, no ocurre mañana, no ocurre ayer. El momento en que tú estás ahora, solo por el hecho de ir al cuerpo, la mente se relaja. Y cuando la mente se relaja, se abre más sensible. Y es algo que los chicos lo pueden experimentar sin que les peguemos el rollo. Y yo me incluyo, ¿eh? Cuando llegas a mindfulness o a la práctica desde la parte más intelectual, sueles pegarles unas chapas, porque Ujú. quieres que entiendan ese potencial. El que lo experimenten directamente, como solo por parar y mover el cuerpo, su mente se tranquiliza.
Es que igual lo puedo hacer antes de un examen. Y estirar el cuerpo no necesitas una gran estructura. Claro que hay posturas que a lo mejor están invitadas para ser realizadas desde el suelo, pero muchas de ellas las puedes adaptar a una silla, ¿no? Por ejemplo. Y llevar al cuerpo al aula, que Ujú. es el gran olvidado para mí del aula, el cuerpo, eh, cambia la relación, baja la tensión. También en momentos de vitalidad, hay momentos que la energía baja, les ves que están todos allí muertos, que dices, por favor, ¿cómo ahora les puedo meter todo este rollo en su cabeza? ¿Qué pasa si subimos la energía moviendo el cuerpo? ¡Pah! Y volvemos a estar despiertos. Yo recuerdo de adolescente, una de las cosas que recuerdo muy bien es estar en clase y estar siempre al borde de dormirme. Y podía ser la clase más interesante del mundo, pero es que como adolescente normalmente no duermes bien, vas siempre cansado. Y luego es eso, si estás mucho rato sentado, o sea, la sangre no te sube al cerebro. Y es algo que es muy fácil, ¿no? Que se te olvide, también como profesor. Ujú, La mayor parte de los profes que conozco ujú, ujú, hacen sus sesiones de pie ujú. Exacto, sí, sí, y se mueven, sí, sí. ¿no? Y cómo se nos puede olvidar a los adultos, Ujú, ya saliendo del aula, que los chicos tienen las mismas necesidades que nosotros. ¿Y cómo les podemos poner a ellos la responsabilidad de ocuparse de ellos, ¿no? De controlarse, sus ganas de moverse, de controlar su sueño, de controlar, ¿no? Y lo ponemos con una actitud cuando nosotros no aguantaríamos 4 horas sentados en una silla. Yo no podría realmente. sí, sí, tienes toda la razón. Yo, a ver, yo sí que procuro en mis clases cuando veo que están, es como, levántate, vete a dar una vuelta, o Ujú. sea, que no pasa nada, ¿no? Y esa idea de no, puedo ir al lavabo, pues en mis clases, por ejemplo, yo siempre les digo, no me tienes que pedir permiso para ir al lavabo, me haces así y te vas. Porque es un derecho humano, tienes que poder ir al lavabo, si tienes que ir al lavabo, Claro. vas, ¿no? Eh, pero es algo que es curioso, ¿no? Muchos profesores se sienten como ofendidos si va un alumno al lavabo porque es como, es que no les interesa lo que les estoy diciendo, se están escaqueando. Pues hombre, a ver, pues que son clases de casi 2 horas, tío, ¿no? Es que, como tú dices, o sea, a mí me cuesta estar 2 horas sentado escuchando a alguien. Y en tu opinión, ¿cómo se arregla esto, no? ¿Puedes imaginarte un sistema de educación mejor, donde a lo mejor esto, no sé, no sea tan problemático? Bueno, esto es la la Ujú, madre de todas las charlas, ¿no?, ujú, de educación. Yo no soy docente, ujú, entonces sí he dado clases, ¿eh? Sí he ujú, estado en aulas y sí he manejado grupos, pero mi trabajo no es docente. Entonces, se me hace muy difícil ujú, ver una solución. Lo que se me ocurre siempre es, ¿qué pasa cuando los docentes os incluís en el aula? Muchas veces la percepción es como son los chicos, yo tengo la responsabilidad, yo me tengo que ocupar, yo tengo que hacer que todo salga bien, ujú, y eso es un peso en los hombros muy grande, ujú, ¿no? ¿Qué pasa si tú eres parte de ese grupo y todos tenemos que hacer que esto fluya? Y yo como adulto soy el ejemplo, yo soy el contenedor, soy el que pone las normas, soy el que pone un marco, soy ujú, el que se asegura de que ese marco es firme, soy el que arbitra, soy el que media, ¿no? Soy el que acompaña. Y lógicamente transmito un conocimiento que tengo, ¿no? Porque al final, por muy muchas intenciones que tú tengas, estás en un centro escolar con un currículum que transmitir, con un paralelo con el que te tienes que coordinar, con un, ¿no?, claustro que debería caminar junto, ¿no? ujú, Y son muchas bolas en el aire. ¿Qué pasa si empiezas tú por ser amable contigo mismo? Por ponerte también dentro de las necesidades del grupo y no ujú, cargarlas. Y como tú dices, oye, necesitas ir al baño, ve, porque yo ujú, confío en ti. Yo no tengo necesidad, no des si yo desconfío de mis alumnos, ujú, si yo tengo miedo de que les ocurra algo, si yo creo que yo soy responsable de todo lo que ocurre allí, de que aprendan, de que no aprendan, de sus conductas. No, es inviable, es que es ujú. inviable, porque estos niños tienen padres, tienen amigos, tienen deseos, tienen su propia personalidad, tienen sus conflictos.
Sí, sí. Y sostener y contener y arropar es suficiente, ¿no? ¿Qué pasa si tú también compartes tu vulnerabilidad en el aula? No me grites, yo no te grito, no me gusta que me griten, no me grites, por favor. Y esto es muy fácil de decir, ¿no? Y es difícil de hacer, porque implica también mirar para adentro. Y es otra de las cosas de mindfulness, ¿no? Cuando decimos, no, mindfulness en la escuela, para que los alumnos estén Ujú. mejor. Les vas a proponer, tú eres practicante, tú sabes lo que te encuentras cada vez que te sientas a respirar. Muchas veces no es esta paz que ellos han encontrado en este ratito de respirar, muchas veces es un gran follón, ¿no? Sí, sí. O un conflicto. Tú tienes el valor para sentarte a mirar dentro de ti mismo, Sí, sí, no es fácil, no es fácil. Y a veces yo creo que para los adultos es más complicado que para los mucho más. adolescentes, porque, una cosa que me gusta mucho de tratar con adolescentes no es que aún no tienen todas estas barreras puestas, ¿no? Ya se supone que como eres adolescente aún te estás como buscando a ti mismo, no tienes que tener todas las respuestas, con lo cual es normal ser inseguro, es normal tener preguntas. En cambio, como adulto muchas veces hay como esta idea absolutamente absurda, ¿no? De que tienes que saber lo que te haces y tener las respuestas y ser... Y no es verdad, ¿no? O sea, nadie sabe todo, ni nadie tiene ni idea de qué va todo el mundo. O sea, y, y claro, pero es mucho más difícil porque como has aprendido a hacer ver, ¿no? Que eres esa persona pues, que lo tiene todo ya. Y yo creo que es una de las cosas que los alumnos aprecian mucho, simplemente que te muestres, pues eso, o sea, es que si cometes un error, pues les dices, perdona, que me he equivocado, se me ha ido la olla y esto no es así, lo siento mucho, es culpa mía. Pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque es muy fácil sentirse en una posición de debilidad, ¿no? ¿Qué van a pensar si yo ahora admito pues, que estoy teniendo un mal día o que me he equivocado o que tenía algo que no lo entendía bien o simplemente que he estallado y no tendría que haberlo hecho, ¿no? Si ahora me disculpo con un hombre, le digo, lo siento mucho, he reaccionado mal, perdóname, esto me pone en una posición de debilidad. Puede ser, pero te va a respetar mucho más esa persona por hacerlo, ¿no? Eh, así que, pero es muy difícil, es muy difícil. Para mí, mostrar la vulnerabilidad Ujú, es justamente un acto de mucho coraje. Y en mi experiencia, entiendo que a lo mejor en contextos donde se dan casos de un mayor malestar ujú, o en algunos grupos con unas situaciones particulares de abuso emocional, de violencia, a lo mejor no puedes mostrarte lo vulnerable que te puedes mostrar en otro contexto, ¿vale? ujú, Pero en un contexto medio, por decirlo, la mayor parte de las veces que te muestres humano, y con eso quiero decir vulnerable, ¿no? No que ujú. cometas insedicidios delante de tu clase, ¿no? Eso es Ujú. poco inteligente. Que muestres que el error está permitido en tu aula, relaja el ambiente. Sí, Que sí. muestres que te puedes reír de una equivocación, y decir: "Anda ya, o cómo se me ha ido la olla", ¿no? Ujú. ¿Cómo ha ocurrido? Y que no pasa nada por equivocarse, hace que el proceso de aprendizaje sea mucho más relajado, Ujú. sea más posible, Sí, porque el sí. error es parte del ser humano, ¿no? Y si nosotros no nos podemos equivocar, ¿qué co qué le estamos transmitiendo? Sí. Y además es que es un poco curioso, ¿no? Porque, claro, cuando hablas con gente joven que están yendo a la escuela, es que si no cometieran ningún error, ¿para qué vienen, no? O sea, y sí, pero es curioso, yo no sé muy bien de dónde les viene, ¿no? Pero yo tardo meses en ir como limando ese miedo a equivocarse, ¿no? Pero es como, oye, que no pasa nada, que no pasa absolutamente nada. Pero pero cuesta mucho, ¿no? Porque son años y años y años, ¿no? De que si levantas la mano, que no sé qué, que si tienes miedo a que te escoja el profesor para hablar. Por ejemplo, en física es una asignatura donde la gente viene con concepciones erróneas que nos vienen por defecto, casi de nacimiento. Y el 80% de lo que tienes que hacer es sacarlas a la superficie para demostrar que no son ciertas.
Con lo cual, necesitas que se equivoquen. Si no se equivocan, vas mal. Y que entiendan eso es muy difícil, ¿no? Oye, o sea, te estoy haciendo esa pregunta porque sé que me la vas a contestar mal, porque es que lo que quiero es que me la contestes mal. Pero sí, es difícil, ¿no? Nadie quiere equivocarse, y no es muy sano, pero supongo que es la sociedad en la que vivimos pero bueno, siempre debe haber sido así, porque yo diría que si acaso hoy en día la cosa es mejor que de lo que debía ser en los años 50, ¿no? Que a lo mejor te pegaban con una regla o lo que fuera. Así que, no sé. Pues no sé qué decirte, Eduardo, porque yo tengo la sensación que ahora hay muchas más expectativas. Ah, sí. En mi generación, yo tengo 55 años. Mm, Mi padre venía del campo, mi madre, pues su padre era camarero y el deseo es que las hijas fueran universitarias en algo, les fuera bien, ni siquiera había un deseo de que fuera algo concreto ujú, y esa era toda la presión que tenía yo, ¿no? ujú. Ahora desde muy jóvenes tienen presión por exceler en muchas cosas. Desde muy jóvenes están expuestos a las redes, pero están expuestos por los padres, no por ellos. Mis hijos son guapos, mis hijos son simpáticos, mis hijos... No le puedes fallar a tu padre, ni a los amigos de tu padre, ni a nadie del entorno. Ujú, Es una generación que en lo que es, o sea, tecnológicamente o en medios, en el entorno en que vivimos, lógicamente, ¿eh? Hablamos de la sociedad en la que vivimos nosotros. Tienen abundancia de todo. Cuando te han dado todo, ¿cómo vas a fallar? Y los padres también proyectamos mucho en los hijos. Los hijos de antes vivíamos un poco más a nuestra bola, ¿no? ujú. Los padres nos daban de comer, nos daban cariño, pero no los tenían muy controlados. Quizás algunas familias, pero había más libertad que ahora. O yo lo percibo así, por lo menos. Pero sí hay como una expectativa general, ¿no? De Mm. perfección, donde no puedes fallar, porque si ¿qué excusa tienes para fallar? Para no ser lo máximo que puedes ser. Y luego lo fastidiado es que tienes todo eso, ¿no? Pero luego cuando acabas la universidad y tal, pues está el mercado de trabajo como está, los precios que cada vez están peor, los alquileres, con lo cual eh, lo más normal es fracasar porque es prácticamente imposible, ¿no? Vivir a la altura de esas expectativas. O sea que sí. Y ese para mí también es un valor de mindfulness. No sé si en Alemania es igual, pero aquí en la selectividad, o sea, el estrés que he visto en niños de cuarto de la ESO que tienen que elegir continuar con el bachillerato o irse al ciclo profesional y que parece que esa decisión sea, si se equivocan, se van a fastidiar la vida entera. O los de bachillerato por conseguir la nota para llegar a esa carrera que si no es esa carrera su vida se va a hundir, es espectacular. Para mí uno de los valores de mindfulness, aparte de esto, es justamente salir de este corsé. Cuando tú cultivas el conocerte a ti mismo, el darte cuenta cómo funciona el miedo y poder no entrar allí o poder salir de allí antes, tomar perspectiva de las cosas y despertar el pensamiento crítico, hacerte preguntas, poderlas responder objetivamente, te da una libertad para decir, no, no, yo no quiero este camino, no, este es tu camino, papá, no, este es tu camino, profesor. Ujú, Y es son generaciones que se enfrentan a un reto muy grande, ¿no? A un reto ujú. de climático, a un reto social. Bueno, acaban de salir los resultados de las elecciones en Italia, ¿no? Sí, Hay sí. hay muchas cosas. Tenemos la guerra ¿no? de Rusia y Ucrania. O sea, hay mucha incertidumbre. Tienen que construir un mundo que les sirva a ellos, porque les hemos dado un mundo que no lo hemos hecho tan bien, ¿no? Nosotros que sabemos tanto y sabemos tanto lo que les conviene, pues vaya follón les hemos dejado, ¿no? Cuando hablas con alumnos, ¿no? La sensación general no es como de desesperanza, de, bueno, nos vamos a ir todos al garete y vamos a sobrevivir como podamos, ¿no? Y sí, efectivamente les hemos dejado un panorama terrorífico y, y sí que es verdad que lo veo, ¿no? O sea, mucha parte de lo que hago es simplemente intentar desdramatizar, ¿no? Es un examen, es un examen, no es nada más, es un examen. No, es algo que les digo siempre, tu resultado en un examen no tiene nada que ver con tu valor como ser humano. Tu valor como ser humano, o sea,
lo tienes intrínsecamente. Y si acaso lo que busca la gente es, pues eso, pues que seas amable, que seas buena persona. Eso es lo que te da, ¿no? No que saques un 10 en un examen. O sea, eso no tiene nada que ver con eso es como decir que mi valor como ser humano, ¿no? Lo determina lo bien que se me da hacer crucigramas. Es una tarea y punto. Y es muy difícil, pero porque, claro, lo maman de todos lados. Entonces, estás nadando a contracorriente, ¿no? O sea, ¿cómo les haces entender eso cuando a su alrededor todos sus amigos, su familia, otros profesores, la sociedad, ¿no? Les está diciendo lo contrario. Es muy complicado, sí. Y porque les queremos hacer entender cosas, ¿no? Sí, yo no sé cómo es tu experiencia en la práctica, pero la mía, el poder darme cuenta de que realmente mis pensamientos no son yo, que es algo que está ocurriendo y que puedo dejar pasar, me ha dado una libertad para tomar decisiones en mi vida que no he tenido nunca antes. Y esa, para mí, es la revolución del mindfulness, ¿no? Muchas veces cuando te llaman de la escuela o vienen papás y te dicen, no, es que quiero que mi niño haga mindfulness, digo, "Bueno", y explora siempre en la motivación, ¿no? ¿Para Ujú. qué? ¿De dónde nace este deseo? Y la mayor parte de las veces es para que ellos se puedan hacer cargo de ellos mismos, para que ellos se autorregulen, para que ellos, ¿sí? Es una concepción bastante neoliberal, ¿no? O sea, tú que eres el vulnerable, ocúpate tú de ti mismo. No, no, no. Los niños, si están tranquilos, si tienen de comer, si tienen amor, si tienen un techo, si Ujú. tienen una seguridad, si se pueden equivocar y no pasa nada, si Claro, tienen un espacio para ir a su ritmo, no al nuestro, y entonces están bien. claro. Pero como eso no se lo vamos a dar masivamente, parece, qué Sí. gran revolución darte cuenta que eso son sus historias y que tú puedes decidir lo que tú quieras y que te Ujú. vas a equivocar y que no pasa nada. Y que a veces lo que puedes decidir no es lo que desearías hacer, ¿no? Pero no sucumbir a todo esto y poderlo dejar de lado. Esa es Efectivamente. la revolución de Ujú. mindfulness. Yo, mi compañero y el coautor del libro del juego de la hora, siempre dice: "Cuando se enteren del poder que tiene mindfulness, lo van a pedir". Ujú. Yo le digo: "No creo que vaya a ser así, ¿no?". Ujú. Pero sí que ese enfoque de la parte más de libertad personal, no entendida como hacer lo que doy la gana, sino de puedo tomar mis decisiones y entender qué impactan mis decisiones en los demás, esa para mí es la gran revolución. Más que la calma, que es el primer paso, ¿no? Porque si no, no puedes, pero Sí, a mí lo de la cama, o sea, nunca ha sido lo que ha tirado de mí. O sea, para mí la revelación fue un poco darme cuenta de que no tenía por qué huir de emociones negativas, ¿no? De que simplemente si ponía mi atención en ellas, era una sensación más que ni siquiera es especialmente desagradable. Fue como leches. Entonces, si tengo miedo, no tengo que, ¿no? Y es como, se abre algo, ¿no? Y luego lo que últimamente me está dando mucho juego es observar la insatisfacción, ¿no? Esa idea de que da igual lo que esté pasando, como siempre estoy insatisfecho y buscando otra cosa, con lo cual no esa idea de que no, si ahora llegase a tal objetivo, entonces seré feliz. No, te durará unos 20 segundos y luego querrás otra cosa, con lo cual estás como persiguiendo la zanahoria esta y la zanahoria nunca está, ¿no? Y yo creo que eso es muy útil, pues precisamente para eso, ¿no? Para darte cuenta de que te puedes obsesionar tanto por un sueño, o por una meta, por lo que sea, y tienes que ser consciente de que ninguna te va a hacer feliz, ¿no? O sea, puedes ser feliz aquí y ahora y ya está. Y para mí es algo que ha sido también, porque te lo dicen y lo entiendes, ¿no? Pero hasta que no lo ves en tu experiencia no lo entiendes. exacto. Sí. Y para mí la otra parte que es muy sanadora y creo que en los niños lo que yo he Ujú, experimentado es que también lo es, ujú, es este lado compasivo. Realmente por familia, por educación y creo que por genética, ujú, en mi familia no se da el valor por naturaleza, ujú, no, es algo que voy construyendo, ¿no? Entonces, qué bueno que entiendo que esta manera de funcionar me condiciona y que hay muchas cosas que no podré hacer porque este miedo es grande y poderlo dejar de lado y quizás no hacer esto, pero hacer esto. ujú. ¿Sí?
aceptar que no podré ser la persona que yo he proyectado que quiero ser, pero sí puedo ser cada día la mejor persona que puedo ser ahora, con este miedo que me va a acompañar toda la vida, ¿no? Ujú, En un grado más pequeño, más grande, pero que está instalado en mis genes, ujú. ¿no? No lo puedo hackear completamente, Sí, pero hay sí. momentos donde sí puedo reunir ese valor y entender también que ser coraje, el valor, una cosa es el arrojo y otro es el coraje. Y para los jóvenes, saber que todos tienen coraje, porque poder sostenerte cuando un momento es difícil requiere coraje, ¿no? No hace falta que te vas a salvar el planeta siempre o que te vas a... El saber que se pueden acompañar y que siempre están envueltos de este calor que ellos mismos pueden darse, es muy sanador para ellos. Para mí lo ha sido también como adulta, pero lo veo en ellos eso, el bajar la exigencia, pero también el decir: "Está todo bien, está bien". Ahora que mencionas la compasión, que es una pregunta que te quería hacer, que yo, por ejemplo, he hecho un poco de meta también. Me gusta mucho la meditación, así de loving kindness, que le dicen los ingleses. ¿Mm? Y a mí me ha ayudado mucho para la autocompasión, ¿no? Pero también para la compasión hacia los demás. No en el sentido de a qué pena me das, ¿no? Sino en el sentido de entender, esta persona, esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? Está intentando ser feliz de la única forma que sabe. Que puede producir más sufrimiento para ellos mismos y para otros, o a lo mejor no, pero que no hay que juzgarlos, sino simplemente, bueno, tienen estas herramientas y las están usando para intentar ser felices como pueden, ¿no? Em, y yo es algo que veo que en la sociedad que vivimos hoy en día, tengo la sensación de que cada vez hay menos, ¿no? Cada vez hay menos voluntad y capacidad de ponerte digamos, en la piel de otro, intentar entenderlos en lugar de juzgarlos y demonizarlos. ¿Tú crees que la meditación y el mindfulness, tú crees que pueden ayudar? ¿Crees que al menos son una pieza del puzzle? No sé, ¿cómo se arregla esto? Porque sí. Mira, otra cosa que me ha enseñado la práctica es que no tengo que arreglar nada, ¿sabes? Sí, Porque es una carga muy grande, sí, sí. arreglar. Lo que sí puedo responsabilizarme es de atender a que, yo soy la persona más bondadosa que puedo ser, más coherente que puedo ser en cada momento y más honesta, ¿no? También conmigo mismo y con los demás. Y esto es viral. Si yo entiendo mi dolor, si yo entiendo mi miedo, si yo entiendo mi ira, puedo llegar a distinguir una conducta Ujú, de lo que hay detrás. Si yo puedo darme cuenta de que cuando he sido desagradable con mi pareja, ¿no? Porque a veces, por mucha práctica que tengas, un exabrupto siempre sale, ¿no? Y ujú, hasta puedes ver que ha salido, pero ya no lo puedes traer para atrás. Lo que está ocurriendo es que en este momento yo necesito espacio y yo no sé pedir un espacio, me hace comprender que la otra persona en otros momentos puede parecer lo mismo. Pero en el aula es lo mismo. O sea, pasan cosas en el aula como cuando hablamos de los miedos, ¿no? Y el juego un poco quería hacer esto, poder sacar temas, porque como es un juego, no es un interrogatorio. Y el dado, tiras el dado y toca responder la pregunta que toca responder, y ya has bajado la tensión con el cuerpo y estás ya de jiji, jaja, salen. Y una de las cosas que aprenden es que detrás de la conducta de la mayoría de las personas que les desagradan, las conductas desagradables, suele haber un miedo o suele haber mucho enfado. ujú. O sea, que ya lo habéis diseñado con eso en mente. Guau. L- Lo hemos, lo hemos creado pensando en que puedes ir tan hondo como tú quieres, que si no te sientes seguro puedes decir una tontada y te ríes, jaja, pero que si quieres contar algo, lo puedas contar. Cuando las cartas te dicen ¿qué te ocurre a ti cuando ves que alguien que tiene poder abusa de otro que está en una situación vulnerable? No lo dice Ujú, exactamente así, es un poco más sexy el lenguaje ujú, para los chicos, pero a lo mejor nunca te lo has planteado. A lo mejor dices, oye, pues lo que yo tengo es miedo. Miedo de que me pase lo mismo que al que están caneando. Y allí ya se abre un diálogo, porque es todo como, no se va a hablar de una situación en concreto, ¿no? Se va a hablar de la respuesta.
O cuando hablas de las cosas que te hacen feliz, ¿qué es lo que te hace sonreír por la mañana? Y ves que todos, también los gruñones, también los tímidos, también los transparentes, que son estos que están en la clase y nadie se acuerda de ellos nunca jamás, también sonríen, ¿no? Y que cuando hablamos de sonreír, todos sonreímos y se va pegando. Sí, sí. ¿Y cómo puedes darte cuenta que igual que esa sonrisa se ha pegado, pues se puede pegar el mal humor? Y que tú siempre puedes ser el primero de la cadena. Siempre Claro. puedes ser el primero que sonríe. Les da en casa muchas veces tampoco pueden hablar. Los padres no tenemos tanto tiempo, ¿no? Estamos preparando la cena, estamos preparando el trabajo para mañana, Ujú, poniendo lavadoras, eh, haciendo cualquier cosa, contestando emails, ujú. ¿no? O WhatsApps. Y no hay espacio para hablar cada día en muchas familias, ¿no? Y eso se va quedando. Entonces, tener una oportunidad para hablar de temas que están allí siempre te da la oportunidad de ver de que todos pasamos por los mismos procesos, todos sentimos lo mismo. Y solo ese darte cuenta ya te abre Es y crea fantástico. curiosidad. Qué bien. Sí, sí. No, es que la verdad es que es una delicia simplemente oírte hablar y un poco explicar pues eso, cómo habéis enfocado este juego, porque es que realmente yo creo que a ver, seguro que os está funcionando muy bien, ¿no? Pero simplemente de oírlo piensas, ostras, em, ojalá esto, digamos, empiece a calar un poco más porque sí, yo creo que puede ayudar a mucha gente. Y luego también, aparte, yo creo que de tener el espacio para hablar con la familia, yo creo que a veces hay un miedo, ¿no? Para hablar con tus padres, porque eh, no es la idea de siempre pensamos que los adolescentes no saben de qué hablan o, sí, y no los escuchamos. Y yo creo que es importante, ¿no? Escucharlos de tú a tú y darles ese espacio para no asumir que lo que van a decir es una idiotez, ¿no? Sino a ver qué tienes que decir, te voy a escuchar con la mente abierta. Y eso es muy difícil de hacer, ¿no? Poder decir a alguien, mira, puedo no estar de acuerdo contigo, pero no pasa nada, ¿no? Claro. Eso es muy difícil de hacer. Y es muy difícil de aprender. Y yo si pienso en mí con 20 años, yo no habría hecho eso ni por Dios. Yo si no estaba de acuerdo contigo, yo era una apisonadora. Em, y yo me pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y me costó mucho darme cuenta de que no, ¿no? Pero en el momento, tú me dices, claro, si como tengo razón, les voy a enseñar que tengo razón y usando mi lógica y mis hechos, ¿no? Y y yo creo que hay muchos padres, pues eso, ¿no? Ellos quieren que su hijo o su hija haga tal, tal, tal y cual, ¿no? Y si el hijo o la hija quiere otra cosa o quiere hablar de no sé qué, siempre hay esa culpa, ese miedo y eso es peligroso, ¿no? Que tus hijos no se atrevan a hablar contigo de ciertas cosas, pero Bueno, que te hablan, pero no te escuchan. Y los jóvenes, ujú, eso lo aprenden ya de niños, ujú, que les dices que sí, pero no les estás escuchando de verdad, ¿no? sí, Estás aprovechando su discurso o su compartir para moralizarles, para ujú, decirles que está bien o que está no, para intentar manipular un poco y decir, bueno, pues que ya tu amigo no sé qué, o no estás escuchando lo que hay debajo de lo que te dicen. sí, No son solo las palabras que te están contando, ¿qué está provocando esta comunicación? ¿Qué hay atrás? Y mm, de hecho el juego propone que los adultos jueguen al mismo nivel que los niños y que los jóvenes. Es ujú, decir, cuando hay una ronda compartir qué cosas te dan miedo, el adulto también dice qué cosas me dan miedo a mí. Y allí tenemos la oportunidad de decir, oye, yo que tengo más años que tú, tengo estas herramientas para hacer frente a mi miedo. No sé si te sirven o ujú. no, pero se puede vivir con miedo y sin que te paralice, ¿no? Puedes continuar. Y hay maneras y quizás tú encuentres la tuya, ¿no? Em, los adultos pensamos que lo sabemos todo y de cada uno nadie sabe más que cada uno. Escuchamos muy poco. Sí, efectivamente, efectivamente. Ha sido un verdadero placer. Si las entrevistas que voy a hacer van a ser un poco como esta, la verdad es que me doy con un canto en los dientes porque poder hablar con alguien, pues eso, que ha pensado tanto sobre esto y que simplemente compartir experiencias ha sido fantástico. O sea que muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que he disfrutado muchísimo con la conversación. Espero que tú también,
pero Muchas gracias por invitarme y, bueno, por haber tomado el tiempo ujú, para conocer el juego de Laura. Y bueno, deseo que lo disfrutes también tú, porque lo hemos hecho para todos. Ahora que ya está en ujú, las librerías, ya no ujú, es nuestro, es vuestro. ujú, Y con ese deseo bueno, lo hemos ujú. compilado, ¿no? Lo hemos preparado. Gracias de verdad. Pues muy bien, muchísimas gracias y hasta otra. Hasta pronto.